Buenas tardes a todos los que me acompañan hoy. Mi nombre es Esperanza Ramírez González y tengo 83 años. Nací en 1942 en un pueblito encantador de Oaxaca. Hoy, quiero abrir mi corazón y compartir una historia que he resguardado celosamente durante muchos años, una historia que espero pueda brindar consuelo o fortaleza a alguien que esté atravesando una situación similar a la que yo viví. Antes de sumergirnos en ella, les agradecería enormemente que, si este relato les llega al alma, me regalaran un me gusta y se suscribieran al canal. Además, me encantaría saber desde qué rincones del mundo me están viendo, así que los invito a dejarme un comentario indicando la ciudad o el país desde donde siguen esta historia. Todo comenzó en el año 1960. Yo, con apenas 18 años, conocí a Roberto en el baile tradicional que se celebraba durante la festividad de la Virgen de Guadalupe. Roberto era un hombre apuesto con un espíritu trabajador incansable y una sonrisa que, confieso, me hacía sentir mariposas en el estómago. Me enamoré perdidamente con la pasión y la ingenuidad que solo la juventud puede experimentar, entregando mi corazón por completo. En aquellos tiempos las mujeres éramos criadas con la idea de convertirnos en esposas y madres, ese era, en esencia, nuestro destino. Mi madre, con su sabiduría y cariño, solía repetirme a menudo: Esperanza, aprende a cocinar platillos deliciosos, a mantener la casa impecable y a satisfacer a tu esposo. Eso es todo lo que necesitas saber para ser feliz en esta vida. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Todavía recuerdo vívidamente mi vestido blanco, sencillo pero elegante, que mi madre y yo cosimos a mano durante semanas, puntada a puntada. Recuerdo las flores que adornaban el altar, el penetrante olor a incienso y la música suave que interpretaba la pequeña banda del pueblo. Y sobre todo, recuerdo la inmensa felicidad que inundaba mi corazón mientras caminaba hacia el altar. Qué ingenua era entonces, llena de ilusiones y completamente ciega ante lo que el futuro nos depararía. Los primeros meses de matrimonio fueron hermosos. Roberto, mi esposo, trabajaba arduamente en la construcción y traía un buen salario a casa. Yo, por mi parte, me dedicaba a cocinar, limpiar y preparar la cena, esperando ansiosamente su regreso con la mesa puesta y la comida humeante. Por las tardes me sentaba en el porche de nuestra humilde casa y cosía. Siempre me gustó coser. Mi abuela me había enseñado desde niña y tenía una habilidad especial para ello. «Tienes manos de ángel», solía decirme mi abuela, admirando mis puntadas perfectas y delicadas. Pero todo se transformó cuando descubrí que estaba embarazada de nuestro primer hijo. Roberto, poco a poco, empezó a regresar a casa cada vez más tarde. Al principio sus justificaciones eran convincentes: tenía que hacer horas extra, el jefe les había solicitado terminar un trabajo urgente. Sin embargo, con el tiempo el olor a alcohol se hizo inconfundible y con él emergió una faceta de Roberto que yo desconocía, una que me heló el alma la primera vez que la presencié. La primera vez que me agredió físicamente, yo estaba embarazada de 5 meses. Todo se desencadenó por algo tan trivial como una camisa mal planchada. «Así plancharás la ropa de mi hijo», me espetó, «así de inútil serás como madre». Y luego el golpe seco directo en la mejilla, el sabor metálico de la sangre en mi boca, la sorpresa tan intensa que ni siquiera pude romper en llanto. Se arrepintió al instante, por supuesto, se arrodilló ante mí, llorando como un niño. Juró que jamás volvería a ocurrir. Y yo le creí porque deseaba creerle, porque llevaba a su hijo en mi vientre, porque no tenía a dónde ir. En 1961, en una sociedad que juzgaba duramente a las mujeres abandonadas, ser una mujer sola era sinónimo de ser una mujer sin valor. Justo en la primavera de ese año, nació mi hijo Alejandro, un bebé hermoso con los ojos de su padre y mi propia sonrisa. Con la llegada de Alejandro creí que Roberto cambiaría, y por unas semanas, mi esperanza pareció hacerse realidad. Roberto volvió a ser el hombre por el que me enamoré, afectuoso, dedicado y orgulloso de su familia. Sin embargo, el alcohol siempre regresaba, y con él, la violencia. Aprendí a disimular los moretones con maquillaje o con ropa de manga larga, incluso en los días más calurosos. Aprendí a mentirle a mi madre, inventando caídas en la cocina para justificar el labio hinchado. Aprendí a ocultar mi dolor, mi vergüenza, mi miedo, y sobre todo, aprendí a proteger a mi hijo, manteniéndolo lejos de su padre cuando éste llegaba ebrio. En 1963, llegó mi hija Mariana, otros 9 meses de embarazo marcados por el terror y los golpes, que aunque intentaban evitar mi vientre, dejaban huellas en todo mi cuerpo. Y una vez más, la vana esperanza de que un nuevo bebé transformaría a Roberto.
Durante los siguientes 5 años, mi vida se convirtió en un ciclo de disculpas vacías y promesas incumplidas. Experimentaba breves instantes de alegría, cada vez menos frecuentes, alternados con episodios de violencia que aumentaban en frecuencia e intensidad. Secretamente empecé a trabajar como costurera para las vecinas, hacía pequeños arreglos, cosía dobladillos o remendaba la ropa. Todo el dinero que ganaba lo guardaba en una lata de galletas vacía, escondida bajo una tabla suelta del piso. No tenía un propósito definido para ese ahorro, pero sentía la necesidad imperiosa de tener algo propio, algo que él no pudiera arrebatarme. La noche en que decidí escapar fue en diciembre de 1968. El frío era intenso, de esos inviernos en que el viento aúlla y parece dispuesto a arrasar con todo. Roberto llegó a casa más ebrio que nunca. Esa semana había perdido su trabajo y culpaba a todos, menos a sí mismo. Me golpeó con tal fuerza que perdí el conocimiento. Al despertar, me encontré en el suelo de la cocina, con Alejandro y Mariana llorando a mi lado, intentando despertarme. Alejandro, a sus 7 años, poseía una mirada profunda y sombría, la mirada severa de un adulto marcada por el odio hacia su padre. Mariana, con tan solo 5 años, ya había aprendido a permanecer callada y casi invisible en casa, en los momentos en que su padre estaba presente. Fue la mirada de mis hijos, llena de miedo y resignación, la que finalmente me impulsó. No podía permitir que crecieran en ese ambiente bajo esa sombra. No podía permitir que mi hijo se convirtiera en un hombre como su padre, y que mi hija llegara a creer que ese comportamiento era la forma en que se demostraba el amor. Mientras Roberto dormía profundamente en la habitación, aproveché para tomar la lata de galletas donde guardaba mis pocos ahorros. Con cuidado metí en una bolsa lo poco que podíamos llevarnos, desperté a mis hijos y les dije en un susurro: vamos a visitar a la abuela, pero tienen que hacer silencio, es una sorpresa. Caminamos durante toda la noche sorteando la oscuridad, hasta llegar al pueblo donde vivía mi madre, a varias horas de distancia. Mis pies sangraban, mi cuerpo me dolía en cada articulación, pero cada paso que daba, cada kilómetro que nos separaba de Roberto, era un paso firme hacia la libertad. Mi madre nos recibió sin hacer preguntas, su rostro se ensombreció al ver mi rostro magullado. Simplemente me abrazó con fuerza y me dijo: ya era hora, hija. Después de años de guardar silencio, esa noche, con mis hijos profundamente dormidos en la misma cama donde yo había soñado de niña, le revelé a mi madre la verdad completa, cada secreto y cada dolor que había ocultado. Lloré sin parar, hasta que las lágrimas se secaron y luego, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin la angustia que me atormentaba. Sabía que el camino no sería sencillo. Roberto, mi exmarido, me persiguió, viajó hasta el pueblo, me amenazó, intentó convencerme suplicando, e incluso prometió cambiar. Sin embargo, mi padre, un hombre de pocas palabras pero de una inquebrantable determinación, lo confrontó con una escopeta, advirtiéndole que si volvía a acercarse a mí o a mis hijos, sería la última vez que respiraría. Jamás había visto a mi padre tan decidido, y aparentemente Roberto tampoco, porque huyó y nunca regresó. Así, a los 26 años, con 2 hijos pequeños, sola y en un pueblo donde las murmuraciones eran constantes, comenzó mi nueva vida. Algunas mujeres me llamaban la abandonada. Otras comentaban con desdén que no había sabido mantener a mi marido, pero el miedo ya no me paralizaba. Había sobrevivido a lo peor, había tomado la decisión más difícil, y lo que viniera después, sin importar lo que fuera, sabía que podría enfrentarlo. Todavía siento el sabor del miedo en mi boca, un gusto amargo y persistente que se instalaba en mi garganta cada día al acercarse la tarde, cuando sabía que Roberto, mi esposo, regresaría del trabajo. Mis hijos también lo percibían. Alejandro, el mayor, era el primero en detectar la llegada de su padre, aprendió a distinguir el sonido inconfundible de sus pasos en la calle, el eco de sus zapatos golpeando el pavimento, y corría a avisarme, con la angustia reflejada en sus ojos: mamá, ya viene papá. Esas pocas palabras eran suficientes para desencadenar el pánico en toda la casa. Yo, presa del terror, me apresuraba a apagar la radio, a comprobar que la comida estuviera a la temperatura correcta, que la casa estuviera inmaculada, que los niños estuvieran limpios y en silencio, todo para evitar la ira impredecible de Roberto. El problema radicaba en que jamás sabíamos qué podría provocar su furia ese día. A veces era la comida demasiado caliente, otras veces demasiado fría. A veces el llanto de Mariana, la pequeña, o el juguete de Alejandro abandonado en el suelo. Otras veces, y lo peor de todo, no necesitaba ninguna excusa,
simplemente descargaba sobre mí toda la frustración acumulada en el trabajo, en la cantina, en la vida. Entre los años 1963 y 1968, llevé una vida secreta, una doble existencia que solo quienes sufren la violencia de género pueden comprender. A los ojos del mundo éramos la familia ideal, Roberto, un hombre de trabajo y de bien, yo, la esposa abnegada, y nuestros hijos educados y hermosos. Asistíamos a misa cada domingo, saludábamos amablemente a los vecinos, y sonreíamos radiantes en las fotografías familiares. Pero en la intimidad vivíamos un infierno. La mentira se convirtió en mi constante compañera, una habilidad adquirida por pura necesidad de supervivencia. Me caí por las escaleras, le decía a la vecina que notaba un hematoma en mi ojo. Me quemé mientras cocinaba, inventaba cuando las quemaduras en mis brazos eran demasiado visibles. Estoy bien, solo cansada, respondía a mi hermana que percibía mi tristeza. Construí un muro impenetrable de mentiras entre mi sufrimiento y el mundo exterior. Lo más terrible no eran los golpes físicos, sino la lenta agonía de mi espíritu. Aquella mujer alegre y soñadora que solía cantar mientras cosía y reía con facilidad, se transformó en una sombra apagada. Ella era una persona de pocas palabras, raramente sonreía, y al caminar, mantenía la mirada fija en el suelo, procurando pasar desapercibida. Además de esto, se encontraba en un estado de aislamiento. Roberto detestaba que conversara con otras personas. ¿De qué tanto hablas con la vecina?, le preguntaba, ¿le estás contando nuestros problemas? Paulatinamente fue distanciándose de sus amigas y familiares, incluso limitó la frecuencia de sus visitas a su madre, ya que cada encuentro implicaba un interrogatorio al regresar a casa. Su madre, por supuesto, lo sabía, las madres siempre comprenden. En una visita en 1966, su madre tomó sus manos y le dijo: hija, sabes que puedes venir a vivir aquí cuando quieras. No agregó nada más, no era necesario. Pero ella no estaba preparada. Sentía miedo, vergüenza, y tenía 2 hijos pequeños a quienes debía mantener. ¿Qué podía hacer? Convertirse de nuevo en una carga para sus padres, que ya eran mayores, exponerlos a la ira de Roberto. Por lo tanto, continuó soportando la situación por el bien de sus hijos, se repetía a sí misma. Impulsada por la preocupación por el que dirán, el temor a lo desconocido y la vana esperanza de que las cosas mejorarían algún día. Todas excusas que las mujeres maltratadas nos forjamos para permanecer en el infierno familiarizado en lugar de arrojarnos a la incierta libertad. Algo en mi interior se revelaba silenciosamente mientras aguantaba. Comencé a coser de forma creciente. Al principio fueron pequeños arreglos para las vecinas, como ya les he mencionado, un dobladillo aquí, un botón allá. Luego, a escondidas, comencé a confeccionar vestidos sencillos para las niñas del vecindario, vestidos para la primera comunión, para fiestas de cumpleaños. Cosía aprovechando las ausencias de Roberto, y escondía mi trabajo al oír sus pasos, ocultando el dinero debajo de una tabla del suelo. Roberto jamás sospechó de esos ahorros. Era mi pequeña victoria diaria, mi secreto, mi plan de escape que ni siquiera yo me atrevía a admitir. Para 1967, había reunido una suma considerable, aunque no cuantiosa, que simbolizaba mi independencia, mi valía, mi trabajo honesto. Sin que ella lo supiera, doña Carmen, una vecina que vendía productos Avon, se convirtió en mi inesperada aliada. A menudo me traía los catálogos de Avon, que yo revisaba con una mezcla de curiosidad y deseo. Un día me sorprendió con sus palabras: Esperanza, tus costuras son las mejores del barrio. Deberías cobrar más. Era la primera vez en años que alguien reconocía mi talento, que veía en mí algo más que la esposa siempre obediente de Roberto. Además, doña Carmen recomendaba mis servicios a sus clientas, diciendo: la esposa de Roberto hace unos vestidos preciosos. Así, poco a poco, mi pequeño negocio secreto comenzó a prosperar. Alejandro y Mariana, mis hijos, eran mi otra gran fuente de fortaleza. Verlos crecer me daba la fuerza para seguir adelante. Alejandro, un niño tan serio y responsable, siempre estaba dispuesto a ayudarme y a protegerme con su inocente instinto. Recuerdo una vez, cuando solo tenía 6 años, se interpuso entre su padre y yo, en el momento en que Roberto alzó la mano para pegarme. «No le pegues a mi mamá», dijo con una voz tan firme que incluso Roberto se quedó atónito. Esa noche, mi hijo pequeño, con apenas años, fue brutalmente golpeado por primera vez, y yo, impotente, no pude defenderlo.
El dolor de ver su rostro magullado y sus lágrimas silenciosas, sabiendo que sufría por mi incapacidad, por mi miedo, por mi propia cobardía al no poder protegerlo ni a él ni a mí, fue insoportable. Lloré desconsoladamente hasta que mis ojos ardieron y ya no pude derramar más lágrimas, y en ese momento juré que encontraría una solución, una forma de salir de esa pesadilla. No tenía idea de cómo ni cuándo, pero estaba decidida a encontrarla. Mientras que Alejandro, marcado por el miedo y la tristeza, se volvía cada vez más taciturno y serio, mi hija Mariana se refugiaba en un universo de fantasía. Dibujaba sin cesar, inventaba cuentos e historias increíbles y conversaba animadamente con amigos imaginarios. Era su manera de evadirse de la realidad que nos acechaba. A veces me sentaba a su lado y cosíamos juntas ropas para sus muñecas, instantes preciosos de calma y felicidad en medio de la tormenta que se desataba a nuestro alrededor. El año 1968 fue un año funesto en todos los sentidos. La violencia de Roberto se intensificó. Ya no intentaba ocultar su brutalidad ni se disculpaba después de golpearme. Bebía en exceso, trabajaba cada vez menos y, como consecuencia, el dinero comenzó a escasear, lo que incrementó las peleas y la tensión en el hogar. En una noche sofocante de julio, después de una agresión especialmente violenta que me había dejado magullada y dolorida, cuando los niños ya dormían profundamente en sus camas, me encerré en el baño y me enfrenté al espejo. La imagen que me devolvía la mirada era la de una extraña, mi labio partido sangraba ligeramente, mi ojo izquierdo estaba casi completamente cerrado por la hinchazón, y marcas rojas y moradas de dedos surcaban mi cuello. Sin embargo, lo más aterrador era la profunda tristeza y la completa ausencia de brillo en mis ojos, una mirada de rendición total. ¿Hasta cuándo, Esperanza?, susurré, mi voz apenas audible. La respuesta vino a mi mente como un escalofrío: hasta que te mate, hasta que lastime a tus hijos. Por primera vez permití que un pensamiento prohibido se abriera paso en mi mente, la posibilidad de una vida sin Roberto, una vida donde yo tomara mis propias decisiones, donde mis hijos pudieran crecer sin miedo, donde volviera a ser la joven soñadora que imaginaba un taller de costura propio. Ese instante en el reflejo de ese espejo marcó el verdadero inicio del fin. A partir de esa noche comencé a planificar mi huida en secreto. Cada noche, mientras todos dormían, sacaba mi dinero cuidadosamente escondido y lo contaba, sintiendo la promesa de la libertad en cada billete. Además del dinero, comencé a guardar algunas de las prendas de vestir más necesarias de mis hijos, así como documentos importantes, todo lo que necesitaríamos para reconstruir nuestras vidas lejos de la pesadilla que vivíamos. Fue en aquella noche de diciembre, la misma que les mencioné, cuando la furia de Roberto, junto con el terror reflejado en los rostros de mis hijos, me impulsó a tomar la decisión definitiva de escapar. Lo que nunca les revelé fue la mezcla de emociones que me embargaron al caminar por aquel sendero oscuro, abandonando la casa que durante 8 largos años había sido mi cárcel. Sentí un miedo aterrador, inmenso, pero también, algo que creía extinguido, dignidad. Cada paso que daba, con mis hijos agarrados de la mano, me permitía recuperar la esperanza que había perdido, la que poseía antes de conocer a Roberto, antes de los golpes, antes de vivir en constante temor. Recuerdo que en algún momento de esa larga caminata, Mariana tropezó y rompió en llanto. La alcé en brazos a pesar del dolor punzante en mis costillas, probablemente rotas, y le susurré al oído: «Ya no llores, mi niña. Vamos a comenzar una vida nueva, una vida sin gritos, sin golpes, te lo prometo». Mientras las estrellas nos guiaban hacia la casa de mi madre, sentí que esas palabras no solo eran un consuelo para mi hija, sino también una promesa para mí misma. Eran una promesa que me había hecho a mí misma, una promesa sagrada que juro por Dios que cumpliría, incluso si eso significaba lo último que hiciera en mi vida. Aquella madrugada de diciembre de 1968, llegamos a la casa de mi madre, los tres tiritando de frío y de miedo, yo con la cara inflamada y moretones en todo el cuerpo, y mis hijos, con los ojos llenos de interrogantes que no se atrevían a pronunciar. Mi madre nos abrió la puerta sin hacer preguntas, solo nos abrazó con fuerza, nos sirvió chocolate caliente y preparó la cama donde yo había dormido durante toda mi infancia. La primera semana en casa de mis padres fue una experiencia extraña, una combinación de alivio y terror, alivio por no tener que estar atenta al sonido de los pasos en la calle, por no tener que medir cada palabra, cada gesto. Terror porque sabía que Roberto vendría a buscarnos y porque no tenía la menor idea de qué hacer con mi vida a partir de ese momento. Mi padre, don Miguel, era un hombre de pocas palabras y gestos. Nunca mencionó los hematomas que cubrían mi rostro ni indagó en las razones por las que habíamos llegado huyendo a altas horas de la noche.
Simplemente una mañana, mientras sorbíamos café en la cocina, me dijo con calma: esta es tu casa, hija. Tú y los niños pueden quedarse todo el tiempo que necesiten. En su voz pude discernir una mezcla palpable de tristeza y a la vez, una firme determinación que me brindó más alivio y consuelo que cualquier demostración de lástima. Tal como lo he contado, Roberto, mi expareja, efectivamente vino a buscarnos. Al principio lo hizo con regalos y promesas vacías, después con amenazas veladas y directas. Mi padre, en una valiente confrontación, lo ahuyentó empuñando su escopeta, y Roberto no regresó físicamente, pero su presencia, su sombra ominosa, persistía. Durante meses cada ruido proveniente de la calle me hacía saltar, presa del pánico, con el temor constante de que fuera él cumpliendo las amenazas proferidas. La Navidad de 1968 fue humilde, sin grandes lujos, pero llena de paz y tranquilidad. Mi madre preparó tamales caseros. Decoramos un pequeño nacimiento. Cantamos villancicos tradicionales. Los niños por fin esbozaron sonrisas sinceras y radiantes, más amplias y frecuentes que las que habían mostrado en todo el año anterior. Mientras luchaba por descubrir mi sitio en el mundo, por encontrarle sentido a mi existencia, y aunque ayudaba a mi madre en las labores domésticas, la sensación de ser una carga, de haber retrocedido a la niña de antes en lugar de avanzar hacia la mujer en la que debía convertirme, me asfixiaba. Un día a principios de enero de 1969, mi padre irrumpió en casa con una gran caja envuelta en papel de periódico. «Es para ti», me dijo con esa media sonrisa que solo desplegaba en ocasiones especiales. Desenvolví el paquete con cuidado, y la emoción casi me hizo perder el equilibrio. Era una máquina de coser Singer de segunda mano, pero en perfecto estado. «La conseguí con don Matías, el de la tienda de empeños», explicó mi padre, añadiendo que nadie la había reclamado en años y que le había hecho un buen precio. Mis manos temblaban al tocar la máquina. Era más moderna que cualquier otra que hubiera usado, de color negro brillante con pedal y un mueble de madera donde podía guardar hilos y telas. «Papá», comencé a sollozar, las lágrimas empañando mi visión. «Tú, más que nadie en este pueblo, eres un maestro con la aguja», pero me interrumpió con firmeza: «y necesitas ganarte el sustento para ti y tus hijos». No añadió palabra, y no era necesario. Aquella máquina de coser, que había sido el regalo más preciado, se convirtió en el cimiento de mi renacer. La instalé en un rincón de la sala de mis padres, junto a la ventana, donde la luz del sol inundaba el espacio. Al principio, con humildad y timidez, arreglaba prendas sencillas para los vecinos, subía dobladillos, cosía rotos, prendía botones. Cobraba poco, lo justo para sobrevivir, pero era mi dinero, ganado con el sudor de mi frente, y no tenía que esconderlo furtivamente. Un día, doña Soledad, la distinguida esposa del alcalde, llegó a mi casa con una tela exquisita y dijo con una sonrisa: «Me han hablado maravillas de tus habilidades con la aguja, Esperanza. Deseo que me confecciones un vestido para la boda de mi sobrina». Supe entonces que esa era mi oportunidad, y me entregué por completo a la tarea. Cada puntada, cada pliegue, cada detalle fue ejecutado con la mayor precisión y cuidado, como si mi futuro dependiera de ello. Después de que doña Soledad se probó el vestido, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Es más hermoso de lo que imaginé», exclamó emocionada, y luego pronunció las palabras que marcarían un antes y un después en mi vida: «Todas mis amigas te van a querer conocer». Y así fue. Rápidamente comencé a recibir encargos de las señoras más distinguidas del pueblo, quienes me solicitaban vestidos para bodas elegantes, quinceañeras radiantes y bautizos llenos de alegría. Mi reputación como costurera comenzó a crecer, y con ella mis ingresos también aumentaron. Para la primavera de 1969, ya tenía la satisfacción de ganar lo suficiente para ayudar a cubrir los gastos del hogar familiar y, además, lograr ahorrar algo de dinero. Alejandro y Mariana también encontraron un nuevo florecimiento en ese ambiente más próspero. Mi hijo, aunque al principio era tímido y reservado, se inscribió en la escuela del pueblo y gradualmente fue haciendo nuevos amigos. Mariana, con su espíritu libre y adaptable, se integró con mayor facilidad. Disfrutaba sentarse a mi lado mientras yo cosía, pasándome los alfileres con entusiasmo, aprendiendo poco a poco los secretos del arte de la aguja y el hilo. Mi madre, por su parte, me observaba con una mezcla de orgullo y cierta preocupación. Una noche, mientras todos dormían plácidamente, me confió un secreto. «El temor de que te mantuvieras con ese hombre y él te hiciera daño me atormentaba.
Cada vez que iba a verte y notaba la tristeza en tu mirada, pedía a Dios que te diera la fuerza para alejarte. Tomé tus manos y te dije, perdóname por no haberte escuchado antes, mamá. Negaste con la cabeza y respondiste, cada persona tiene su momento para despertar, hija. Lo importante es que tú lo has hecho. El verano de 1969 trajo consigo nuevos retos. Mi trabajo como costurera había crecido tanto que ya no cabía en el pequeño espacio que usaba en el rincón de la sala. Trabajaba hasta altas horas de la noche y el ruido de la máquina de coser a veces despertaba a mis padres. Necesitaba un espacio propio para trabajar, pero no tenía suficiente dinero para alquilar una vivienda. Fue don Eduardo, el carpintero del pueblo, quien me ofreció una solución. Un día que fui a llevarle un pantalón para arreglar, me dijo, tengo un cuartito detrás de mi taller. No es muy grande, pero tiene buena luz y te servirá para coser. A cambio, solo te pido que me arregles la ropa cuando lo necesite. Así fue como conseguí mi primer taller de costura. Mi taller, diminuto pero valioso, apenas albergaba mi máquina de coser, una mesa de corte para las telas, y unos pocos estantes repletos de ovillos de hilo y retales. Era un espacio reducido, pero era mío, un refugio donde podía concentrarme en mi trabajo sin interrupciones, donde recibía a mis clientas con la compostura que merecían y donde, más importante aún, podía alimentar mis sueños de un futuro próspero. Mis hijos Alejandro y Mariana solían acompañarme después de clases. Alejandro se sumergía en sus deberes escolares en un rincón, mientras Mariana, inspirada por el ambiente, dibujaba o creaba sus propios diseños utilizando los restos de tela. Cuando culminaba un vestido que consideraba excepcional, lo exhibía en un maniquí improvisado y los tres, embargados por el orgullo, admirábamos el fruto de mi esfuerzo. A finales de 1969, gracias a la constancia y la calidad de mi trabajo, ya contaba con una clientela estable y había acumulado algunos ahorros. Empecé a acariciar la idea de comprar una casa propia, un hogar donde mis hijos pudieran crecer con seguridad y dignidad, liberándolos de la necesidad de depender de la generosidad de mis padres o de la condescendencia del señor Eduardo. Sin embargo, el destino, con su inescrutable lógica, tenía otros planes reservados para mí. Una mañana soleada de enero de 1970, justo al abrir las puertas de mi taller, me topé con una mujer de porte distinguido, parada frente a la entrada, observando mi humilde negocio. Por su vestimenta y su forma de andar, se notaba que no era originaria del pueblo. Con un acento que delataba su procedencia de la capital, me preguntó, ¿es usted Esperanza, la costurera? A pesar de la ansiedad, respondí. Intrigada y nerviosa, me cuestionaba la razón de la visita de aquella señora tan distinguida. Me llamo Isabel Méndez, se presentó, tengo una boutique en la Ciudad de México. La esposa del alcalde lució un vestido suyo en la boda de mi sobrino, y quedé maravillada. Deseo hablar de negocios. El palpitar de mi corazón era tan intenso que temí que se escapara de mi pecho. La Ciudad de México, una boutique, era una oportunidad que superaba mis más audaces sueños. La invité a entrar, y con manos temblorosas por la emoción y el temor, le mostré mis creaciones. Doña Isabel, con mirada crítica, examinaba cada prenda, palpaba las telas, revisaba las costuras, asintiendo ocasionalmente. Finalmente se sentó y, mirándome fijamente a los ojos, dijo, señora Esperanza, usted posee un talento innato. Sus vestidos son extraordinarios. Me gustaría encargarle una pequeña colección para mi boutique. Vestidos sencillos y elegantes como estos. Recibirías una paga generosa, y si tu trabajo es bueno, podríamos formalizar una colaboración comercial a largo plazo. Me quedé sin aliento. Era la ocasión que había esperado toda mi vida, pero también un reto mayúsculo. Nunca había confeccionado más de un vestido a la vez. Sería capaz de gestionar una colección completa, podría cumplir con las exigencias de una boutique de la capital, y lo más importante, tendría la valentía de arriesgarme. Recordé a mis hijos, a mi padre que creyó en mí al punto de regalarme la máquina de coser, a mi madre que siempre supo que yo valía más de lo que Roberto me había hecho creer. Reviví las noches en las que soñé con ser algo más que la esposa maltratada, la mujer abandonada. Acepto, respondí con una voz que no reconocía, una voz firme, segura, la voz de la esperanza que, adormecida durante años, ahora despertaba. Doña Isabel esbozó una sonrisa de satisfacción. Tras ultimar los pormenores del encargo, acordamos 6 vestidos iniciales, todos con un diseño similar pero en una variedad de colores y tallas.
La clienta, doña Isabel, me entregó un generoso anticipo y prometió regresar en un mes para revisar el progreso. Una vez que se marchó me encontré sola en mi humilde taller, con un cheque en la mano que representaba una suma de dinero considerablemente mayor a todo lo que había ganado hasta ese momento, y con un miedo paralizante. Me pregunté aturdida, ¿en qué me he metido? ¿Cómo podría cumplir con semejante encargo yo sola, con mi única máquina de coser? Pero en ese instante recordé las palabras de mi padre: tú coses mejor que nadie en este pueblo. En ese momento supe que encontraría la forma de lograrlo. Debía hacerlo por mis hijos, por mis padres, por mí, por la mujer que un día huyó en una noche de diciembre y que ahora se atrevía a perseguir un sueño. Lo que ignoraba entonces es que aquel encargo de doña Isabel sería tan solo el principio de un camino que me llevaría mucho más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar. El camino fue arduo, salpicado de lágrimas en cada costura, pero también repleto de momentos felices, de metas alcanzadas y de la inmensa satisfacción de crear algo tangible con mis propias manos. El desafío que me planteó doña Isabel en aquel enero de 1970 marcó un antes y un después en mi vida. Si bien 6 vestidos en un mes podría parecer una tarea sencilla para una costurera experimentada, para mí, que estaba acostumbrada a trabajar una sola pieza a la vez y con recursos limitados, representaba un reto casi insuperable. Lo primero que hice fue poner orden en mi pequeño taller. Adquirí una libreta donde registré minuciosamente cada detalle de los pedidos, desde las medidas exactas y los colores deseados hasta los tipos de tela y las fechas de entrega acordadas. Mi padre, hombre de gran sentido práctico, me ayudó a construir un estante más amplio para organizar las telas e hilos que necesitaría. Mi madre, con su habitual generosidad, se ofreció a cuidar más tiempo a los niños para que yo pudiera concentrarme por completo en mi trabajo. Durante las primeras 2 semanas, trabajé con una dedicación que nunca antes había experimentado. Cada mañana al amanecer me despertaba y comenzaba a coser, extendiendo mis jornadas hasta bien entrada la noche, interrumpiendo solo para preparar y consumir mis alimentos y para dedicar tiempo a mis hijos. Mis dedos, constantes compañeros de agujas y telas, mostraban pequeñas cicatrices de pinchazos. Mi espalda, astigada por las largas horas encorvada sobre la máquina, me recordaba con dolor la exigencia de mi labor. No obstante, una profunda satisfacción me inundaba al observar cómo, bajo mis manos, cada vestido cobraba vida y tomaba forma. A mediados de mes, la sombra de mi mayor temor se materializó: mi vieja máquina de coser, mi fiel compañera, comenzó a fallar. El mecanismo del pedal se trababa con frecuencia, dificultando el control. La tensión del hilo se desajustaba constantemente, arruinando puntadas. Una tarde, mientras me esforzaba en coser una delicada tela de seda color turquesa, la máquina emitió un ruido metálico y estridente, seguido de un silencio absoluto, como si el corazón de mi taller se detuviera. Sentí que mi mundo se derrumbaba. 3 vestidos estaban terminados, pero otros 3 aguardaban, y mi herramienta, mi sustento, yacía inerte. No disponía de los recursos económicos para adquirir una nueva máquina, y el mecánico más cercano se encontraba en la ciudad, a varias horas de distancia. Me desplomé en el suelo de mi taller y, por primera vez desde que había huido de Roberto, rompí a llorar, vencida por la desesperación. Fue Alejandro quien me encontró en ese estado de abatimiento. Con solo 9 años, mi hijo se arrodilló a mi lado y me abrazó fuertemente sin emitir sonido alguno. Una vez que logré contener las lágrimas, le expliqué la situación, el problema que nos afligía. Él, con la seriedad que había adquirido al vivir junto a Roberto, me miró fijamente a los ojos y pronunció una frase que me dejó completamente atónita: «Mamá, tú arreglaste nuestras vidas cuando estaban hechas pedazos. Estoy seguro de que también puedes arreglar una máquina». Aquella noche la preocupación me impidió dormir. Saqué todas las piezas de la máquina, las limpié meticulosamente una por una con un pequeño cepillo y aceite, y estudié detenidamente la forma en que se conectaban entre sí. Aunque nunca antes había desarmado una máquina, la experiencia de haber remendado tantas cosas en mi vida me permitió comprender los principios básicos del funcionamiento de los objetos. Al amanecer, había logrado reparar el mecanismo del pedal y ajustar la tensión del hilo. La reparación no era perfecta, pero sería suficiente hasta que pudiera obtener ayuda profesional. Esa experiencia me reveló una lección fundamental. Mi valía personal se construía no solo con la destreza de mis manos al coser, sino también en mi ingenio para encontrar soluciones, en mi flexibilidad ante los imprevistos y en mi persistencia frente a los obstáculos. Roberto durante años intentó minar mi confianza, intentando hacerme creer que no valía nada,
que era incapaz de valerme por mí misma. Sin embargo, cada vez que reparaba algo roto, cada vez que hallaba una solución a un problema que parecía irresoluble, era como dar una puntada más para reconstruir mi autoestima, que él había intentado destrozar. Con la máquina de coser funcionando de nuevo, me entregué al trabajo con renovada energía y determinación. Dormía escasamente 4 horas por noche y comía junto a la máquina para no perder ni un minuto. Cuando el cansancio me impedía enfocar la aguja, me detenía, descansaba 1 hora y luego volvía a trabajar. Una semana antes de la fecha límite acordada con doña Isabel, finalicé el último vestido. 6 creaciones espectaculares, cada una con un color diferente, todas con el mismo diseño elegante y sencillo que habíamos acordado. Los colgué todos juntos, apretados en una esquina del taller, y me quedé allí, parada frente a ellos, observando el fruto de mi trabajo. Sentí una extraña mezcla de orgullo por lo que había logrado, asombro ante la cantidad de trabajo realizado y un agotamiento absoluto que me caló hasta los huesos. Esa noche caí en un sueño profundo, durmiendo 12 horas seguidas. Al despertar, el aroma de mi desayuno favorito me recibió, unos deliciosos chilaquiles bañados en crema y un humeante chocolate caliente que mi madre había preparado. Al verme me dijo simplemente: estoy orgullosa de ti, hija. Sabiendo que esas palabras venían de mi madre, una mujer de pocas palabras y aún menos halagos, esa frase significó el mundo para mí, fue un reconocimiento invaluable. El día que doña Isabel, la dueña de la boutique, vino a recoger su pedido, la ansiedad me carcomía por dentro. No podía quedarme quieta, recorría el taller de un lado a otro. Repasé cada vestido una y otra vez, buscando imperfecciones, ajustando detalles minúsculos que nadie más que yo notaría. Y si no le gustaban, y si encontraba defectos que arruinaran todo, y si decidía que mi trabajo no era lo suficientemente bueno para su boutique, toda la confianza que había ganado en las últimas semanas durante la creación de los vestidos, parecía haberse esfumado por completo. Doña Isabel llegó puntual, luciendo tan elegante y sofisticada como siempre. Con una mirada minuciosa, inspeccionó cada vestido, palpando la textura de las telas, analizando meticulosamente las costuras y observando el fluir de cada diseño en movimiento. Su rostro inexpresivo no delataba ninguna emoción mientras evaluaba mi trabajo. Tras un silencio que pareció prolongarse eternamente, finalmente se dirigió a mí: señora Esperanza, dijo con su inconfundible acento de la capital, estos vestidos son exactamente lo que esperaba. El trabajo es impecable, los detalles son exquisitos. A mis clientas les encantarán. Enseguida sacó un sobre de su bolso y me lo tendió: aquí está el resto del pago, más un bono por la calidad de su labor. Y me gustaría hacer otro pedido, el doble de piezas para el mes que viene, si está de acuerdo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de alivio, de orgullo y de profunda gratitud. Doña Isabel, lejos de sentirse incómoda, me obsequió con una sonrisa sincera y amable. No llore, señora, me consoló. Lo que usted posee es un talento especial, y los talentos están destinados a ser compartidos con el mundo. Antes de partir, me extendió una tarjeta de presentación de su elegante boutique. No dude en visitarme en la capital, me sugirió. Tengo proyectos en mente para ampliar nuestra colaboración. Se despidió con un abrazo que me conmovió profundamente por su autenticidad. Una vez que se marchó me encontré sola en mi taller, con un sobre abultado de dinero y un futuro que por primera vez se presentaba lleno de promesas, pero también con un desafío inmenso. ¿Cómo podría cumplir un encargo del doble de volumen, con mi única máquina de coser prácticamente en las últimas, sin contar con ayuda adicional? Esa misma noche, convoqué a mi familia alrededor de la mesa de la cocina. Les relaté sobre el nuevo pedido, la oportunidad que representaba, pero también las dificultades que conllevaba. Necesito contratar a alguien para que me asista, les expliqué. Y también necesito una máquina nueva. Todo esto implica un gasto considerable. Y aunque doña Isabel me ha pagado generosamente, invertir ese dinero significaría arriesgar todos nuestros ahorros. Mi padre, conocido por su pragmatismo, me aconsejó comenzar por los fundamentos. Lo primero es conseguir la máquina, me dijo, sin herramientas no puedes trabajar. Mi madre, con su naturaleza precavida, se preocupaba por los posibles problemas. ¿Y si esa clienta deja de hacerte encargos, y si las tendencias de la moda cambian? Alejandro, con la madurez de un niño que ha experimentado mucho, fue el más perspicaz. Mamá, si no te arriesgas, nunca sabrás tu verdadero potencial.
Recuerdo esa conversación como un punto de inflexión en mi vida. Era la primera vez que tomaba una decisión crucial, consultando a mi familia y valorando sus diferentes perspectivas, sintiéndome escuchada y respetada. En mi relación con Roberto, las decisiones siempre eran suyas, yo simplemente obedecía, tratando de evitar su enojo. Pero ahora, a pesar de ser yo quien tomaba la decisión final, sentía el apoyo y el cariño incondicional de mi familia. Al día siguiente reuní el dinero y viajé a la ciudad más próxima. Allí compré una máquina de coser nueva, un modelo más avanzado y robusto que la anterior. Significó una inversión considerable, pero necesaria para mi futuro. Además, adquirí telas e hilos de mayor calidad, lo que me impulsó a regresar al pueblo con una renovada determinación. Para mi sorpresa, el problema de la ayuda se solucionó de una manera inesperada. Un día, María Eugenia, una joven del pueblo que recién había terminado la escuela y enfrentaba pocas oportunidades laborales, se presentó en mi taller. Doña Esperanza, su madre, me había comentado con timidez: «He visto los vestidos que usted hace. Son preciosos. A mi hija le encantaría aprender a coser como usted». Le expliqué a María Eugenia que al principio no podría pagarle mucho, pero que si estaba dispuesta a aprender, con gusto le compartiría todos mis conocimientos. Ella aceptó con entusiasmo. María Eugenia demostró ser una alumna excepcional, aprendía rápido, era sumamente meticulosa y poseía un excelente sentido para los detalles. En poco tiempo, ya podía encargarse de las tareas más sencillas, como coser dobladillos, pegar botones y realizar los acabados, lo que me liberó para concentrarme en los aspectos más complejos de la confección de los vestidos. El mes de febrero de 1970 fue intenso, pero diferente al anterior. Ya no trabajaba sola, y la sensación de luchar contra imposibles había desaparecido. Con María Eugenia a mi lado y mi flamante máquina de coser funcionando a la perfección, la confianza que me había dado el éxito del primer pedido impulsaba cada puntada. Todo fluía con naturalidad y eficiencia. Terminamos los 12 vestidos 3 días antes de la fecha límite, y cada uno de ellos superaba en belleza y detalle al anterior. María Eugenia y yo, embelesadas, nos quedamos contemplándolos, admirando nuestro trabajo y sintiendo ese orgullo indescriptible que solo se experimenta al crear algo hermoso con tus propias manos. Cuando doña Isabel vino a recogerlos, su asombro fue aún mayor que la vez anterior. «Estos son incluso mejores, si es posible», exclamó mientras examinaba cuidadosamente cada vestido. «Mi clientela va a estar encantada». Después de pagarme generosamente y antes de marcharse, me hizo una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. «Señora Esperanza, he estado pensando. Estos vestidos son demasiado especiales para ser simplemente parte de mi colección general. Merecen destacarse. Me gustaría crear una línea exclusiva con su nombre. Creaciones Esperanza. ¿Qué le parece?». Me quedé completamente sin habla. Una línea de ropa con mi propio nombre. Yo, la mujer que hace menos de un año vivía aterrorizada, ocultando mis ahorros bajo las tablas del suelo de mi humilde hogar, ahora, según la visión de doña Isabel, vería mi nombre estampado en vestidos que lucirían las damas más sofisticadas de la capital. Sin embargo, yo, Esperanza, solo soy una costurera de pueblo, musité con la voz temblorosa. Doña Isabel me clavó su mirada, firme e inquebrantable. «No, señora Esperanza», me corrigió, «usted es una diseñadora con un talento excepcional. El lugar donde reside no merma su valía ni su arte, y es tiempo de que el mundo lo sepa». Esas palabras, una diseñadora, resonaron en mi interior como el sonido de campanas alegres. Jamás nadie me había llamado así. Para Roberto, mi expareja, yo era la inútil, para la gente del pueblo, la abandonada, e incluso para mí misma, solo la costurera. Pero diseñadora, esa palabra abrió ante mí un universo de posibilidades que nunca había contemplado. Con lágrimas inundando mis ojos, acepté la propuesta de doña Isabel. Pero no eran lágrimas de tristeza, como las que había derramado tantas veces bajo los golpes de Roberto, ni lágrimas de miedo, como las que me habían asaltado aquella noche de diciembre mientras huíamos. Eran lágrimas sinceras, mezcla de gozo por lo logrado, fe en lo que vendría y el presentimiento de un futuro lleno de oportunidades. Eran lágrimas que simbolizaban el olvido de las penas pasadas y la promesa de un porvenir floreciente. Sin embargo, el camino que se extendía ante mí no sería un lecho de rosas. Me esperaba un largo aprendizaje, la ardua tarea de construir, y la necesidad de superar innumerables dificultades.
La humilde costurera de un pequeño pueblo, que osó soñar con una vida más plena, se enfrentaría a retos que jamás hubiera podido prever. En cada uno de esos desafíos, en cada obstáculo vencido, en cada triunfo alcanzado, dejaría una parte de sí misma, una huella emocional en cada puntada. Pero esa, amigos míos, es una historia que guardo para nuestro próximo encuentro. Es la historia de cómo la creación se convirtió en esperanza, de cómo ese sueño se materializó y transformó no solo mi existencia, sino también la de muchas mujeres que compartían mis anhelos. Marzo de 1970 trajo consigo aires de cambio que prometían un nuevo comienzo. La idea de doña Isabel de crear una línea de ropa que llevara mi nombre, un nombre humilde, me producía una mezcla compleja de orgullo y miedo. ¿Cómo podía yo, una mujer que apenas había completado la escuela primaria y que había crecido en un pueblo pequeño, competir con las diseñadoras de alta costura de la capital, mujeres sofisticadas y con años de experiencia? Estos temores se apoderaban de mí por la noche, cuando la tranquilidad del hogar me dejaba a solas con mis inquietudes. Sin embargo, cada mañana, al abrir la puerta de mi pequeño taller y ver la sonrisa de María Eugenia esperándome, al sentir la suavidad y el peso de las telas entre mis dedos, y al escuchar el ritmo constante y familiar de la máquina de coser, una nueva energía me invadía. No era solo mi sustento lo que dependía de esto, sino la materialización de mis anhelos, la validación de mi nombre, y la posibilidad de reconstruir mi propia identidad. El primer obstáculo era claro: el pequeño taller que don Eduardo me prestaba en la trastienda de su negocio ya no era suficiente. Necesitaba un espacio más amplio, con mejor iluminación, un lugar digno para recibir a mis clientas y con espacio para ampliar mi producción. Necesitaba, por primera vez en mi vida, un lugar que fuera completamente mío, donde pudiera dar forma a mis sueños y a mi futuro. Un día, mientras paseaba con mis hijos por las calles adoquinadas del pueblo, observé el letrero "Se vende" en el escaparate de la panadería de doña Carmela, un lugar que había permanecido cerrado durante meses desde que la anciana, tras muchos años de trabajo, se había trasladado a la capital para vivir con su hija. El local, espacioso y bañado por la luz natural que se filtraba a través de sus amplios ventanales, se ubicaba estratégicamente en la calle principal, un emplazamiento ideal para un taller de costura, tal como lo imaginaba. Sin embargo, la idea de adquirirlo me resultaba abrumadora, considerando los precios que solían manejarse. Esa noche la preocupación me impidió conciliar el sueño. Recordando la suma de dinero que tenía ahorrada, la conté una y otra vez, lo que doña Isabel me había pagado por los encargos, menos el costo de la nueva máquina de coser y los materiales. Era una cantidad considerable, sobre todo si recordaba que apenas un año atrás no poseía nada, pero aunque suficiente para comprar una vivienda, resultaba insuficiente para adquirir un local comercial. La opción de alquilarlo también se presentaba con sus inconvenientes, ya que la renta mensual comprometería mis limitados recursos, impidiéndome invertir en telas de calidad y en la contratación de ayuda. A la mañana siguiente, con el rostro marcado por las ojeras, pero con la firmeza que me caracterizaba, me dirigí a hablar con don Martín, el dueño del local. Le expliqué mi situación actual, el crecimiento de mi negocio, y los ambiciosos proyectos que tenía para el futuro. Con la mirada fija en mí, don Martín escuchó atentamente, sumido en el silencio que acompañaba el humo de su pipa. Finalmente doña Esperanza habló. Conozco su historia, y todo el pueblo la conoce, aunque nadie se atreva a mencionarla abiertamente. Admiro su valentía y su arduo trabajo. Por eso le propongo lo siguiente: págueme la mitad del precio ahora, y el resto en cuotas mensuales durante 2 años. Si por cualquier razón no pudiera cumplir con los pagos, el local volverá a ser mío. ¿Le parece justo? Nunca olvidaré la extraña sensación que me invadió en ese momento. Era como si una fuerza invisible me elevara, me sostuviera en alto. Por primera vez sentí que mi comunidad, ese mismo pueblo que me había visto como una abandonada, ahora me veía de otra manera, como una mujer valiente, de palabra, digna de confianza. Esa misma semana, el 15 de abril de 1970, firmamos los papeles y recibí las llaves de mi propio local. Al abrir la puerta por primera vez como propietaria, con Alejandro y Mariana a mi lado, sentí una oleada de orgullo tan intensa que apenas podía respirar. Los niños eufóricos corrían y jugaban por el amplio local desocupado, resonando sus alegres risas en las paredes aún sin adornos. «Es enorme, mamá», gritaba emocionada Mariana, con los ojos brillantes. Aquí cabrían 10 máquinas de coser. La transformación del local, que antes era un espacio vacío, había requerido 2 semanas de arduo trabajo.
Mi padre y varios de sus amigos me habían echado una mano con las reparaciones necesarias, luego pintamos las paredes con un delicado color melocotón. Después instalamos estanterías repletas de telas coloridas y mesas grandes para cortar los patrones. En el corazón del taller, ubiqué mi fiel máquina de coser y a su lado, la nueva que había comprado para María Eugenia. En la entrada acondicioné un área de recepción con un cómodo sofá y una pequeña mesa para que las clientas pudieran esperar a gusto. Sobre la pared principal exhibí un letrero de madera tallado por mi padre, que rezaba, Creaciones Esperanza. Al verlo por primera vez colgado, la emoción me embargó hasta las lágrimas. Era real, todo era real. La inauguración de mi taller representó un hito significativo para el pueblo. Un lunes por la mañana simplemente abrí las puertas sin expectativas, pero para el mediodía, mi local se había llenado de mujeres curiosas, algunas traían encargos, otras solo querían echar un vistazo. Doña Soledad, esposa del alcalde y mi primera clienta importante, me abrazó y susurró al oído que traía flores y un pastel para celebrar mi valentía. Los primeros meses fueron de ajustes y aprendizaje, así que María Eugenia y yo establecimos rutinas, dividimos tareas y aprendimos a trabajar juntas en ese espacio más grande. Los pedidos regulares de Doña Isabel para su boutique en la capital eran nuestra base económica, pero gradualmente recibimos más encargos locales, como vestidos para quinceañeras, novias y otras ocasiones especiales. Cada prenda que creábamos se convirtió en una tarjeta de presentación que atraía a nuevas clientas. En julio de 1970, recibí una carta manuscrita de Doña Isabel, una clienta distinguida, que estaba a punto de modificar una vez más el trayecto de mi floreciente negocio de moda. La misiva comenzaba con unas afectuosas palabras: querida Esperanza, los vestidos de su nueva colección están causando sensación. Mis clientas no dejan de preguntar por la diseñadora detrás de estas magníficas creaciones. Me encantaría invitarla a pasar una semana en la Ciudad de México para que visite mi boutique, observe cómo se exhiben sus diseños y, si es posible, conocer a algunas clientas influyentes. Estaría dispuesta a aceptar mi invitación. Al principio, la idea me pareció descabellada, un no rotundo emergió de mi interior. Yo, Esperanza, una humilde mujer de provincia, en medio de la sofisticación y elegancia de la Ciudad de México, imposible, sin embargo, reflexioné sobre mi trayectoria, había escapado de un matrimonio opresivo, había forjado un negocio próspero desde cero, y había adquirido mi propio local. ¿Por qué no afrontar este nuevo reto? Compartí la carta con mi familia. Mi madre, preocupada por el bienestar de mis hijos, cuestionó quién se encargaría de su cuidado, mientras que mi padre, con una mirada de incertidumbre, se mostró inquieto ante la idea del viaje. Aunque la capital resultaba peligrosa para una mujer sola, fueron las palabras de mi sabio hijo Alejandro, de 9 años, las que me impulsaron a tomar la decisión. Él, con su aguda percepción, me recordó las enseñanzas de mi madre sobre la valentía, instándome a aprovechar esta oportunidad. Acepté la invitación, confiando a mis padres el cuidado de mis hijos y dejando a María Eugenia a cargo del taller, y me embarqué en mi primer viaje en autobús a la Ciudad de México. El trayecto, largo e intimidante, sembraba dudas en mi corazón a medida que me alejaba de mi hogar y de lo conocido. Me equivocaba, era arrogancia pensar que podía triunfar en el mundo de la moda. Sin embargo, al llegar a la boutique de Doña Isabel en la colonia Roma y ver mis vestidos exhibidos en los maniquíes, con etiquetas que proclamaban Creación Esperanza, todas mis aprensiones se disiparon. Eran hermosos, eran mis creaciones, y el público las admiraba, las tocaba y las compraba. Doña Isabel, orgullosa, me presentó a sus clientas más distinguidas como la talentosa diseñadora de nuestra exclusiva línea. Las sofisticadas clientas me interrogaban sobre mis fuentes de inspiración, las metodologías que empleaba y mis planes para el futuro. Al principio me sentía insegura, como si no mereciera estar allí, pero gradualmente la confianza fue afianzándose en mí. Después de todo, nadie comprendía esos vestidos mejor que yo. Nadie conocía la historia detrás de cada puntada, cada elección de diseño como yo. Una de esas clientas, la señora Gabriela Fuentes, esposa de un prominente hombre de negocios, me formuló una propuesta inesperada. Señora Esperanza, me dijo mientras contemplaba un vestido en tono lavanda, mi hija se casa en diciembre y estoy buscando a alguien que le cree un vestido de novia singular. No quiero algo prefabricado, sino algo especial, personalizado. Me gustaría contar con usted. Un encargo de un vestido de novia para la hija de una familia adinerada de la capital representaba la oportunidad más significativa que había tenido hasta ese momento.
Le expliqué que para realizar el encargo, tendría que trasladarme al pueblo, tomar medidas y llevar a cabo varias pruebas. La señora Fuentes restó importancia a mis preocupaciones con un gesto de refinamiento. No hay ningún inconveniente, Paola puede ir a su taller. De hecho, estoy segura de que será una experiencia maravillosa para ella, ya que podrá conocer el verdadero México, muy diferente a las comodidades a las que estamos acostumbrados. Yo por mi parte regresé a mi pueblo una semana después de mi viaje, con la mente repleta de nuevas ideas, contactos profesionales y sobre todo, con una renovada seguridad en mi trabajo y en mi futuro. Al volver, el taller me pareció distinto, más pequeño y provincial, pero también más personal, más auténtico. María Eugenia me recibió con alegría y con noticias importantes. Durante mi ausencia, habíamos recibido tantos encargos que entre las dos, ya no podíamos cumplir con todos. Necesitamos ayuda, doña Esperanza, me dijo con la franqueza que siempre la distinguió. Y tenía razón, porque además de todo eso, íbamos a tener que diseñar un vestido de novia para la señorita Fuentes, y con ese encargo, era evidente que necesitábamos más personal. En septiembre de 1970, decidí dar un paso importante y contraté formalmente a mis primeras empleadas, Carmen y Josefina. Ambas eran jóvenes del pueblo, recién egresadas de la secundaria y con pocas oportunidades laborales en ese momento. Les enseñé lo fundamental del oficio y rápidamente se convirtieron en piezas clave para el funcionamiento del taller. Con 4 pares de manos trabajando pudimos asumir más encargos y al mismo tiempo mantener la alta calidad que ya nos distinguía. Uno de esos encargos especiales fue el vestido de novia para Paola Fuentes, un proyecto que nos llevó casi 3 meses de trabajo. Paola llegó a mi taller en octubre, tal como había prometido su madre. Era una muchacha encantadora y sencilla, a pesar de provenir de una familia acomodada. Juntas pasamos largas horas charlando sobre sus preferencias, sus anhelos y cómo visualizaba el día de su boda. Paola deseaba un vestido romántico pero discreto, elegante pero cómodo, que le permitiera bailar y disfrutar sin sentirse constreñida. Para ella diseñé un vestido de seda natural adornado con encaje francés, material que doña Isabel tuvo la amabilidad de conseguirme. Cada delicado retazo de encaje minuciosamente cortado, fue aplicado a mano con precisión milimétrica. Cada pequeña perla, seleccionada por su brillo y tamaño, fue cosida individualmente al tejido, garantizando una simetría perfecta. Limitábamos nuestro trabajo a las mañanas, aprovechando la luz natural que entraba por la ventana, y yo personalmente supervisaba cada puntada, asegurándome de que cumpliera con mis exigentes estándares. Era mi creación más ambiciosa hasta la fecha, y sentía la responsabilidad de que este vestido podría ser la clave para abrir nuevas oportunidades en mi carrera. La prueba final se programó para los primeros días de diciembre. Cuando Paola, con el vestido terminado, se enfrentó al espejo, su rostro se iluminó con una expresión de felicidad pura que grabé a fuego en mi memoria. «Es perfecto», susurró conmovida, «es exactamente como lo soñé». Su madre, conocida por su compostura, tenía lágrimas rodando por las mejillas, me abrazó con fuerza y me dijo con la voz temblorosa: «Ha capturado el alma de mi hija en este vestido, señora Esperanza. No tengo palabras para agradecerle». Recibí un pago generoso, superando con creces lo que habíamos acordado inicialmente. Sin embargo, lo más valioso fue lo que siguió, las recomendaciones que me permitieron expandir mi clientela. La boda de Paola Fuentes, un evento social de gran relevancia en la capital, fue un escaparate para mi trabajo, y su vestido fue objeto de admiración y elogio. Poco después de inaugurar mi taller, comencé a recibir llamadas de numerosas clientas, madres, novias y familias de alto poder adquisitivo, todas deseando adquirir los vestidos exclusivos de la talentosa diseñadora local. A finales de 1970, tras menos de un año de operación, ya contaba con 5 empleadas y aún así, no lográbamos cumplir con la demanda de pedidos. Me vi obligada a adquirir 2 máquinas de coser adicionales y a extender el horario laboral. Aquel pequeño negocio que había iniciado para sobrevivir se había transformado en una empresa exitosa. Sin embargo, mi mayor orgullo no residía en las ganancias obtenidas, sino en lo que estábamos construyendo, un espacio donde mujeres como yo, con pocas oportunidades, podían acceder a un empleo digno, aprender un oficio y desplegar su creatividad. Carmen, Josefina, Luisa, Teresa y Magdalena, cada una con su propia historia, pero todas compartiendo conmigo la necesidad de independencia y la búsqueda de un lugar propio en el mundo.
En las tardes silenciosas del taller, tras la partida de todos, me sentaba sola ante mi máquina de coser, sumida en profundas reflexiones sobre mi vida. Recordaba a la niña curiosa que aprendió a coser junto a su abuela, a la mujer que, marcada por la violencia, escondía con cautela dinero bajo el suelo, a la madre desesperada que huyó en la oscuridad de la noche y finalmente a la empresaria que, desde su propia experiencia, ofrecía oportunidades a otras mujeres. Cada etapa, cada sufrimiento, cada lágrima derramada, cada decisión audaz, me había conducido hasta ese preciso momento. Mientras mis dedos acariciaban la máquina que me había salvado, entendía que mi historia personal era, en realidad, el reflejo de la de innumerables mujeres silenciadas, maltratadas y subestimadas, mujeres que, anhelantes de una oportunidad, de un pequeño impulso, demostraban su inmenso valor. El pequeño taller que construí con mis propias manos, el cual se convirtió en un refugio y punto de encuentro para muchas mujeres, cada vestido que salió de él, bordado con mi esfuerzo y dedicación, no solo llevaba mi nombre, sino también la poderosa afirmación de que es posible sanar, transformarse y resurgir de las heridas profundas del miedo y la violencia. Sin embargo, esta historia de esperanza solo era el comienzo. Lo que ocurrió en los años siguientes, como aquel modesto taller floreció y se expandió, y como las manos que un día temblaron por los golpes aprendieron a crear belleza, a moldear no solo telas sino también destinos, eso, amigos míos, es una historia que guardo para otra ocasión. Agradezco profundamente su compañía al escuchar esta parte de mi vida. A mis 83 años, compartir estas memorias ha sido como desenterrar un tesoro custodiado durante décadas. Si algo deseo que recuerden de mi relato, es que nunca es tarde para empezar, para soñar y para construir. Mi taller Creaciones Esperanza aún existe ahora guiado por mis nietas, quienes crecieron admirando a su abuela trabajando con orgullo y dignidad. A todas las mujeres que enfrentan adversidades, quiero recordarles que si yo logré superar mis dificultades en 1968, ustedes también pueden hacerlo hoy. Si esta historia les ha conmovido, por favor, denle un me gusta, compartan en los comentarios qué parte les impactó más y suscríbanse a este canal para seguir escuchando relatos inspiradores. Nunca olviden que nuestras cicatrices son testimonio de nuestra lucha, pero lo que realmente nos define son las decisiones que tomamos para alcanzar nuestra libertad. Hasta pronto.